¿Avanzamos un poquito más? Maravilloso. Tema 2, tengo un segundo power ahí. Vamos a meter alguna pregunta hasta acá, algún comentario. Hay un micrófono acá, por si alguien quiere usarlo. Se paran, van ahí o ahí, fuerte. Fuerte. Gracias. Con capacidad para decidir. Me voy a referir a eso cuando veamos género, pero vale la pregunta, lo hacemos ahora. Claro, hay edad, desde el punto de vista jurídico, hay edades para todo, pero noten el avance, y quiero hacerlo en forma global también, noten el avance de estos marcos ideológicos que tienen la tendencia a bajar cada vez más en todos los países la edad para otorgar consentimiento. Noten, la ley que luchamos el año pasado para tratar de evitar la despenalización del aborto, hoy en el marco legal argentino tenemos la mayoría de edad a los 21, tenemos a los 18 años, ¿sí? Tenemos la emancipación a los 16 para ciertas, ¿sí? Para la firma de documentos que obligan legalmente, ¿sí? Contratos, operaciones inmobiliarias, lo que fuera, hay cierta edad. A los 16, noten, un menor de 18 no puede consumir alcohol. Y ningún negocio por ley supuestamente puede vender una latita de cerveza a un menor de 18. Hay edades y hay de alguna manera restricciones para ciertas edades. Un menor de edad no puede salir del país sin el consentimiento de sus dos progenitores. En el caso de separados, padres separados, si salen del país con la mamá o con el papá, el otro tiene que hacer un certificado oficial para otorgar el consentimiento de que sale. Es decir, un menor no puede salir del país. Sin embargo, la ley que pretendía la despenalización del aborto facultaba a una nena de 13 años, sin el consentimiento de sus padres, asistir a un establecimiento sanitario para hacerse un aborto. Hace unos 2 o 3 meses atrás viene la jefa de pediatría, desgarrada en el corazón, y viene al comité porque vino de una nena de 11 años acompañada por su papá y su abogado, que quería comenzar su proceso de hormonización en el hospital. 11 años. Entonces estamos viendo cómo hay una cultura, me voy a referir después del mediodía a esto específicamente, hay toda una cultura que promueve y favorece este tipo de casos, desde la hegemonía cultural de los medios de comunicación, programas como ese de Telefe, ¿no? 100 días para romperle la cabeza a los chicos, ¿no? 100 días para adoctrinar, y les hacen creer lo que nunca van a poder llegar a hacer, ¿no? Este cambio. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, de los 20 centros de hormonización público, uno está destinado para niños. Bueno, a la tarde vamos a hablar de esto, es decir, los derechos del niño, ¿no? No, es al revés. Hoy es exactamente al revés. Hoy se invocan derechos, hoy se invocan políticas para extender derechos que en realidad lo que hacen es vulnerar los verdaderos derechos que tienen las personas. Pero vamos a estar hablando un poquito de esto después del almuerzo, cuando estemos todos más relajados, ¿sí? Sí, bueno, gracias, Claudia. No, además, no solamente es la edad de consentimiento que tienen los niños, el tema también es que a través de los medios, inclusive a través de los profesionales, se les plantea a los padres con estos chicos con trastorno de identidad de género que prácticamente es casi extorsivo, porque es la única solución es conceder los deseos del niño o el suicidio, y no hay término medio. Entonces hay toda una verdadera extorsión, que es una grave falta de ética, porque en realidad sí hay alternativas, pero esas alternativas no se presentan, y en consecuencia, ¿qué va a hacer un padre?
cualquier padre, ¿qué esperaría? Entre tener el hijo muerto y el hijo que simula ser del otro sexo, evidentemente eso da un sesgo terrible. Exactamente. Un gustazo saludarlo, lo hago ahora. Hablamos por teléfono con Fernando Sarabí, el profesor Sarabí. Un gusto poder compartir acá. Sí. Yo quiero compartir. Yo soy médica acá en el Hospital Lago Mayores, que es una de las maternidades más grandes de Cuyo. Entonces, una de las discusiones que tuve con esto de no ofrecer otras alternativas en cuanto al ILE, el protocolo de aborto, seguro eso se tratará en la tarde, es que la persona que promueve esto, me dijo que cuando el paciente ya viene con la decisión tomada, nuestra obligación médica no es torcer su voluntad. ¿Quién dijo eso? No puedo decirlo. Ok, no. Eso es lo que... Después lo decimos, ¿no? Está bien. Después lo charlamos, pero es un jerárquico en el Ministerio de Salud. Entonces, que ahí se contraponen todos estos principios porque yo como médico puedo ofrecer una terapéutica para la hipertensión y dar un montón de opciones y el paciente va a elegir si quiere ir a un trasplante renal o no, si va a seguir con hemodiálisis y demás. Pero no le puedo decir que hay un tratamiento psicológico o terapéutico para ese trauma, aparte de la elección del aborto que en el protocolo entra, ¿no es cierto?, porque es una violación. Entonces, yo creo que en esa parte la bioética debería ser vinculante, ¿no es cierto? Gracias por poner en la superficie una apretada mafiosa desde lo cultural que en este tiempo está ocurriendo. Ahí es donde tenemos que ser luz, si es que estamos llamados a ser luz, y ahí es donde tenemos que ser sal. Ese es el punto de inflexión. Por este tipo de comentarios quieren opacar la posibilidad de que seamos luz y quieren amordazar, incluso hasta legalmente. Este caso que acabo de plantear del doctor Rodríguez Lastra es un caso ejemplificador. Quieren hacer ejemplificador que un médico que se comportó correctamente y que hizo medicina, quieren poner el paradigma de un fallo de escarmiento para que cualquier otro profesional de la salud ni siquiera frente a la misma situación ose por salvar las dos vidas. ¿Me explico? Es decir, quieren ponerlo como paradigmático, entonces ahí es el tema. Quiero seguir con tu ejemplo para ponerte otro grosero, pero para que podamos reflexionar en la misma situación. Me presento a traumatología, yo soy el paciente. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Vengo a que, la verdad que me manejo bien con la derecha, quiero que me corte la mano izquierda. Primero se me va a quedar mirando un poquito el señor. ¿Pero qué, tenés algún problema? No quiero tener más la mano, no, me manejo bien con esta. Me peino con esta, me lavo los dientes con esta, escribo. Esta no la quiero más, me molesta. No, pero no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Tengo mi autonomía, estoy consciente, me hace un examen psicológico, tengo autonomía, es una decisión que tomé, no, sáquemela. ¿Pero tenés alguna enfermedad? ¿Alguna está entumecida? No, está bárbara, mire, no tengo dolor, nada. ¿Y por qué? Porque yo me autopercibo con una mano. ¿Ven el absurdo de este caso? ¿Ese médico me va a mutilar la mano? No, pero si viene cualquier persona sugiriendo, pidiendo una mutilación de algunas de sus partes por una cuestión de género, el profesional ni siquiera puede advertirle, decirle, mirá, estás mutilándote un órgano sano. No hay razón médica, biológica, para poder proceder a una cirugía como esta. Sin embargo, la ley obliga que, y muy bien lo que dice la doctora, ni siquiera yo puedo inferirle, lo que decía Fernando, de que estamos dentro de un cuadro psiquiátrico. Porque esto es un problema, vamos a charlar esto después del mediodía, pero es un tema movilizador, ¿verdad? La disforia de género sigue estando tipificada
en el DSM-5, en el Manual de Psiquiatría Americano. Les pongo este caso también grosero, pero bien concreto para entender la dimensión de lo que estamos hablando. Terminamos hablando de género y no era el tema. Imagínense, viene una chica de 30 años con 35 kilos. Me viene a ver al consultorio. Y doctor, yo quiero hacer un régimen. Mire cómo estoy regorda. Y vos la estás mirando que es piel y huesos, ¿no? 35 kilos. ¿El médico no le puede decir la verdad? ¿Tiene que seguirle su autopercepción? ¿Me explico? Es decir, si yo sigo en su autopercepción y digo, sí, no, la verdad que estás regorda, vamos a hacer... ¿Cómo termina esa paciente? ¿Cuál es el cuadro ahí? Fácil de entender, estoy en presencia de una anorexia. ¿Me explico? Si yo no levanto el valor de la verdad, yo estoy haciendo mala praxis como profesional de la salud, ¿me doy a entender? Entonces, la cultura y aún la ley hoy estamos en una confrontación, vamos a hablarlo después, una confrontación en todo sentido, pero hoy estamos en esa disyuntiva. No debemos dejarnos amedrentar por aquellos que quieren opacar la voz de los justos. Necesitamos levantar por sobre todas las cosas el valor de la coherencia y el valor de la verdad, ¿sí? ¿Avanzamos con otro power? Quiero introducir antes de ver otro tema, antes de ver el tema del aborto, quisiera introducir un poquito el marco coyuntural y ver el tema del control de la natalidad, un tema que también está siendo relevante en este tiempo, ¿sí? Uno está viendo, ahí hay un cuadrito global de cómo la población en el mundo está creciendo a escalas importantes, a escalas considerables también. Uno ve una tasa de crecimiento, sobre todo en los países más desarrollados, una tasa de crecimiento muy baja, y en los países menos desarrollados una tasa de crecimiento exponencial. Es decir, los países más pobres son los países que más crecen y los países con mejores recursos son los países donde la población de adultos mayores supera enormemente la cantidad de nuevos nacimientos. Esto genera, de alguna manera, un contraste en el crecimiento poblacional, y uno puede ver países muy desarrollados, que son los pintados allí con distinto color, lo ven ahí, más desarrollados, con una incidencia de crecimiento más baja y muy alta los países más pobres. La Biblia, cuando habla de expansión demográfica, es clara aún desde el principio, y todos recordaremos las premisas del Génesis, cuando dice que de alguna manera uno de los mandatos iniciales del hombre es la expansión, la demografía, el crecimiento, multiplíquense, y esto es fantástico, esto es parte de la ley natural. Los países en este sentido han tomado distintos criterios. Por un lado, aquellos que quieren ejercer el control de la población con políticas restrictivas, y aquellos que quieren favorecer el crecimiento poblacional con políticas expansionistas, ¿sí? Son distintos criterios que van asumiendo los países. Las políticas expansionistas son las que tienden a favorecer a las familias numerosas mediante la asignación familiar. ¿Cómo se llama acá cuando los hijos? La asignación universal por hijo. Son políticas, por ejemplo, de poner guarderías en los centros laborales, en distintos establecimientos, para que tanto hombres como mujeres
que tienen hijos tengan la posibilidad de dejarlos en guarda, otorgar subsidios, otorgar subvenciones. Son políticas para favorecer el crecimiento de las familias. Me reía porque anteayer, leían los diarios, había una pareja homosexual de lesbianas que tuvieron un hijo. Y tuvieron un hijo por una de las técnicas que ahora vamos a ver de reproducción asistida. Entonces, una era la madre biológica y la madre gestante. Pero la otra mujer, a la mamá real, digamos, a la mamá biológica, le habían dado licencia por maternidad. Pero la otra mujer, que no tuvo parte alguna en el nacimiento no le dieron licencia por maternidad. Entonces litigó, claro, a los padres le dan 3 días, pero a la madre le dan 3 meses. Entonces la otra mujer litigó, yo también soy mujer y yo también soy mamá. Y fue curioso, salió hace 2 días, le otorgaron la licencia por maternidad a la mamá no gestante. Es un país fenomenal. Es un país divino. Así que los varones, hay que empezar también los varones a pedir 3 meses por discriminación al heteropatriarcado. ¿Sí? Entonces, políticas expansionistas o políticas restrictivas, ¿sí? Cuando un país tiene políticas que favorecen a las familias, se conserva el puesto laboral, se facilita el acceso de jardines de infantes, de guardería, es decir, hay todo políticas que favorecen a que las familias puedan procrear. Por el contrario, cuando los países empiezan a tener políticas restrictivas, es todo lo contrario, ¿sí? Se caracterizan lógicamente porque esas políticas restrictivas lo que hacen es pretender reducir las tasas de natalidad. Entonces se va a promover el uso de anticonceptivos. Vamos a hablar ahora de este control de natalidad, la intervención del Estado en cuestiones que tienen que ver con la fecundación, cuestiones que tienen que ver con el género, cuestiones que tienen que ver con la promoción de la homosexualidad. Cuando un Estado, desde el Estado, promueve la homosexualidad, en ulterior instancia lo que está haciendo es favorecer la restricción de la población. Entonces, uno está viendo cómo los distintos países van asumiendo distintos criterios. Sí. La parte de restricción también ahí entrarían los chicos con capacidades diferentes. Por ejemplo, yo tengo un hijo con capacidades diferentes y lo que se está viendo es que se ha dado la posibilidad, y ya en otros países no se ven niños con ningún síndrome, porque tienen la posibilidad de abortar cuando se enteran de que tiene alguna discapacidad. Muy bien, no sé si escucharon acá la intervención, si esto tiene que ver con chiquitos con capacidades diferentes, cuando un país como criterio usa desarrollar políticas restrictivas, la próxima batalla, vamos a hablar después de esto, la próxima ley, ahora estamos todos entretenidos con la ley de aborto y la despenalización, la próxima que viene es la ley o de eutanasia para el final de la vida o de eugenesia. Vamos a hablar ahí, ustedes saben que en ciertos países en Europa, vamos a hablar del diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal, en vez de ser usado para beneficio del niño, en su acción terapéutica, es usado para evitar el nacimiento de ese niño en el caso que venga con alguna anomalía congénita o genética, ¿sí? Entonces, precisamente uno ve que en ciertos países no hay chiquitos Down, por ejemplo, o con alguna otra trisomía,
porque directamente a través del diagnóstico prenatal lo que se hace es evitar que nazcan directamente. Y esto tiene que ver con el todo que estamos hablando, ¿no? Una palabra con relación a esta coyuntura que estamos viviendo es el famoso informe Kissinger. Lo pueden googlear, nutrirse ahí un poco y recibir esta información. Pero ya desde 1970, esto no es nuevo, esto es viejo, cuando el presidente Nixon pide un informe allí al Congreso para incrementar la inversión y financiar actividades en relación a la población, se creó precisamente una comisión que estudiara en el mundo cuál era la situación y el crecimiento demográfico. Esto fue presidido por uno de los Rockefeller, ¿sí? Henry Kissinger en 1974, cuando presenta el informe de la investigación que esta comisión había realizado, el documento lo pueden googlear como NSSM 200, un memorando, un estudio para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando se desarchivan estos documentos, la sorpresa fue el resultado de este estudio y de este informe. Las implicaciones de este documento tenían que ver con los intereses de la seguridad de los Estados Unidos e intereses de ultramar, conocido popularmente como el informe Kissinger. Esto se desclasifica en el año 89, donde se estaba instando en ese entonces al gobierno de Nixon a declarar de máxima prioridad escuchen esto, es decir, Estados Unidos declarar de máxima prioridad el control de la natalidad en 13 países. Esos en ese momento eran Brasil, India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. En ese momento los países con mayor índice de crecimiento poblacional. ¿Qué decía el informe? El motivo por el que se pretendía que Estados Unidos controlara el crecimiento demográfico era precisamente porque el crecimiento demográfico en esos países representaba una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. No dice, a ver, ¿qué problema hay que nazcan bebés en Colombia, Brasil, India y Pakistán? ¿Qué problema, qué puede amenazar esto a los Estados Unidos? Esto no es nuevo. Quiero mostrarle esto que es harto viejo para ver la coyuntura mundial que estamos teniendo en este sentido. Por eso se recomendaba a las agencias del gobierno en Estados Unidos no usar el término de control de la natalidad. Esto se proponía a los Estados Unidos con el mundo entero. Sino, si se usaban ese tipo de términos, control de la natalidad, iba a ofrecer cierta resistencia en la población. Entonces, la idea era ponerle el marketing, los especialistas en marketing, publicidad, buscaron otros nombres y aparece el concepto de planificación familiar, aparece el concepto de paternidad responsable, ahora tenemos otros conceptos, el derecho de ciertas mujeres para matar al hijo. Esos son otros derechos que es parte de este tipo de políticas también. Lo que se pretendía lograr era precisamente garantizar el acceso de Estados Unidos a las materias primas de esos países emergentes. Y si estos países tenían una alta tasa poblacional, iban a ser ellos mismos los que iban a consumir la materia prima que Estados Unidos necesita para subsistir y para desarrollarse. ¿Me dio a entender? La idea era bajar la tasa de natalidad para que esos países no coman el alimento que Estados Unidos, no se tomen el agua, que no consuman los recursos que estos países iban a necesitar. En la segunda parte se detalla la estrategia global
y la necesidad de crear ONGs en el mundo precisamente para poder desarrollar este tipo de políticas. Ahora, para lograr el control poblacional, Estados Unidos contó con el apoyo de los multimillonarios de la época, que aún todavía en el día de hoy siguen invirtiendo para estos fines. Y ahí tenemos Bill Gates, JP Morgan, Rockefeller y tantas otras entidades que les dejo ahí, de las cuales hoy organismos internacionales están alineados en el planeta para desarrollar estas políticas no solo de control de natalidad, sino promover que todos los países que venimos mencionando con menos posibilidad de desarrollo empiecen a sancionar leyes que tienen que ver con el género, leyes que tienen que ver con el aborto, leyes que tienen que ver con el control y restricción de la natalidad. Miren, ayer, antes de ayer, estaban reunidos en la OEA, fue la Asamblea General de la OEA. Este año no pude ir, yo estuve el año pasado, en mayo, en Washington, en la asamblea del año anterior. Y es tremendo cómo en organizaciones internacionales como esta, lo mismo que ocurre en la ONU, es la OEA. Tenemos a Cynthia Houghton como representante de Argentina allí con otro equipo también. Viajaron este año también más de 30 pastores a apoyar las políticas en favor de la vida y la familia. Y es impresionante ver el lobby que se hacen en esos organismos internacionales para ejercer presión a los diplomáticos de esos países para que los países puedan sacar leyes que tienen que ver con el aborto y las políticas que se quieren favorecer contrarias a la familia, contrarias a la vida y para promover este tipo de cuestiones que estamos hablando. Vamos a hablar un poco antes del break de el recreo. ¿Lo tenemos a qué hora? Ah, bien. Cerramos con este bloque. Bien. Vamos a hablar un poquitito sobre anticoncepción, ¿sí? Y acá hay una gran diferencia en el criterio. Si vamos a hablar de control de la natalidad, hay una gran diferencia de criterios a veces en cuanto a los métodos. Tenemos hermanos aquí que son católicos, muy bien. El resto evangélico, y trazo esta distinción, y puede haber gente que no adhiere a ningún culto y es válido, los métodos son los mismos y vamos a hablar igual. Pero trazo una distinción que marca desde el punto de vista ético quizás una pequeña diferencia, o pequeña gran diferencia, sobre los métodos de anticoncepción. Ustedes saben que dentro del mundo católico, desde el magisterio de la Iglesia, se considera que la relación sexual entre un hombre y una mujer es válida únicamente dentro del marco del matrimonio. Los evangélicos sostenemos absolutamente lo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Bueno. Entonces, la sexualidad es válida dentro del marco del matrimonio. Ahora, dentro de la enseñanza católica, el dogma afirma que la relación siempre debe ser unitiva y procreativa. Es decir, tiene que estar abierta siempre a la procreación. No solo que tiene que servir como vínculo de unidad entre el hombre y la mujer, sino que además tiene que estar abierta naturalmente, ¿sí?, a la procreación. Esto trae de la mano que cuando un matrimonio católico practicante, quiere realmente evitar la posibilidad de un embarazo, tiene que apelar a ciertos métodos que son conocidos como naturales. ¿Sí? Eso marca una diferencia en cuanto quizás a la valoración ética que la Iglesia evangélica sostiene, que siempre y cuando el método no sea abortivo y es un método de barrera y evite la concepción, hay otro tipo de valoración que es válida, ¿no?, en ese sentido. Vamos a describirlos.
Por un lado tenemos métodos naturales, tenemos métodos de barrera o métodos químicos, tenemos métodos fisiológicos y tenemos métodos abortivos, que en realidad no son anticonceptivos, son abortivos, pero vamos a mencionarlos, ¿sí? En cuanto a los métodos naturales, ¿escucharon hablar alguna vez de estos métodos? Ok, entonces no van a tener ningún problema en responder. A ver, los varones que me dijeron que sí, levantan la mano. Muy bien. Ciclo menstrual, varones que levantaron la mano. ¿Cuántos días tiene el ciclo menstrual? 28. ¿Qué pasa en el día 14? Hay ovulación. Muy bien, acá tenemos expertos. Bien. Hay ovulación. Muy bien. ¿En qué consiste este método? Temperatura cervical, método de Billing o Gino-Naus o combinados, a veces se usan combinados. Consiste en que la mujer tiene que autodiagnosticarse y ver más o menos cuándo le va a caer el día de su ovulación. Lo hace midiendo el moco cervical de exocervix, ¿no? En cuanto a la textura, lo hace tomando la temperatura basal. La temperatura, cuando digo temperatura, no es temperatura. Aclaremos. Tomando la temperatura que tiene en exocervix, ¿no? Es decir, dentro de la vagina, por fuera del cuello de útero. Entonces, aproximadamente en el día 14, dentro de la regularidad de esa mujer, es donde se da la expulsión de un ovocito maduro dentro de ese folículo de Gras dentro del ovario, se expulsa allí. Y como esto no es 100% seguro, más menos 2 o 3 días uno tiene que entender que está esa posibilidad. Uno no le puede pegar justo al día de la ovulación, entonces más 2 menos 3 es la posibilidad. Entonces, durante una semana, 2 días antes, más 2 días después, que es la semana que puede durar vivo ese ovocito expulsado, es una semana de abstinencia, es una semana donde si quiere evitar concebir a un bebé, en esa semana es una semana de abstinencia, ¿sí? Y el resto de los días es semana canilla libre, digamos. Esa semana es una semana de abstención. Por el contrario, si una mujer quiere escribir una cartita para que llegue a París y le manden la cigüeña, esa semana tiene que ser la semana de mayor intensidad en la escritura de esas cartitas, ¿sí? Porque es la semana más fértil. ¿Me doy a entender? Todos escribieron cartita acá. Es la semana de mayor fertilidad. Estos métodos lo que hacen precisamente es, en forma natural, favorecer o restringir el embarazo. Quiero referirme a una práctica bíblica y señalarla como... Si alguien me ayuda a buscar el texto, no lo tengo presente en Génesis, el famoso caso de Onán. ¿Alguien que me busca el texto y me lo dice? Por favor, a ver. Una de las formas, y lo menciono porque lamentablemente es uno de los métodos que entre la adolescencia y los jóvenes tempranos lo usan tristemente, ¿no? El coitus interruptus, que es tener relaciones sexuales sin barreras, sin ningún tipo de protección, y cuando el hombre más o menos siente que está por eyacular, se retira del interior de la mujer y eyacula por fuera. Esto es una práctica. ¿Tienen el texto? A ver, la cita, por favor, Fernando.
Ahí está, gracias. Génesis 38 del 6 al 11, quien quiere tomar nota, van a ver el famoso caso de este personaje Onán, que por no querer dejar descendencia a la esposa de su hermano fallecido, porque la ley lo obligaba, por una cuestión que no había cajas jubilatorias en ese momento, no había obra social, y una mujer que enviudaba joven era una mujer paria que iba a estar en la indigencia. Para evitar eso, en poblaciones todavía primitivas y demás, una manera legal era que el hermano de su esposo fallecido, es decir, su cuñado, tenía que tener descendencia. Esto lo hacían para las viudas sin hijos. Ojo, viudas sin hijos. Y esto era antes, no es ahora, ¿eh? Las viudas sin hijos. Su cuñado podía allegarse a su cuñada para que pudiera tener descendencia y de esa manera poder no caer en la indigencia y tener un hijo que se haga cargo de la madre en tiempos de su ancianidad. Más o menos el contexto era este. Como este niato no quería darle descendencia, estoy hablando de la ley del levirato, lo que hacía era el coitus interruptus, ¿no? Dios condena precisamente esta práctica, y acá hay una cosa: la condena del punto de vista bíblico no era a causa de la forma, sino era a causa de no quererle dar la descendencia a su hermano. ¿Me dio a entender? Entonces, la condenación bíblica no es precisamente sobre la forma, sino sobre el fondo, y era evitar una ley que iba a favorecer a su cuñada si en realidad iba a tener descendencia. ¿Me doy a entender? Dicho sea de paso, no hay condena bíblica, pero dicho sea de paso que desde el punto de vista psicológico, del punto de vista aún biológico, este tipo de prácticas habla de una sexualidad muy inmadura, donde en realidad el poder llegarse, intimar y demás, en el mejor momento uno le interrumpe violentamente. Esto es traumático, tanto para el hombre como para la mujer. Y yendo al plano netamente biológico, es totalmente peligroso porque antes de la eyaculación, aún con el líquido preseminal, ese líquido transparente que lubrica y demás en el hombre, ahí la ciencia ha determinado, ahí ya hay presencia de espermatozoides, de modo que puede fecundar aún antes de la eyaculación. ¿Me dio a entender? Entonces, como método es absolutamente observable, ¿sí? Otro de los métodos naturales que se suelen usar popularmente es el de la lactancia materna. Es decir, mujer que dio a luz y está amamantando. En el ideario social, en el colectivo social, dice, no, en ese momento estás amamantando, no hay problema. Y bueno, la realidad es que hay un montón de hermanitos con 11 meses de diferencia. Porque funciona en ciertos casos y en muchos otros casos no es un método seguro. Doctor. Simplemente como fisiólogo, el método de amamantamiento en realidad funciona siempre y cuando el bebé sea alimentado exclusivamente con leche materna, solamente con leche materna, y funciona durante unos meses, porque luego hay un escape, durante los primeros 3 hasta 6 meses, pero no más, y por supuesto funciona siempre y cuando la mujer no haya evidencia de que le retornó el ciclo. Es decir, que funciona, pero como el coitus interruptus tiene un 70-80% de eficacia. Gracias por la aclaración, fantástico. Si hay 100% de decisión de querer estirar más la llegada de otro hermanito, bueno, ahí hay que tomar las medidas del caso y no apelar a la leche en polvo, ¿no? Avanzamos un poquito más. Métodos de barrera, mecánicos o métodos químicos, ¿no? El preservativo masculino, también está el preservativo femenino. Son métodos seguros, por supuesto, siempre y cuando se usen bien.
Y acá es todo un tema, ¿no? Siempre y cuando su uso sea correcto. Así que es importante hoy, aún en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, poder hacer conciencia de este tipo de métodos, ¿no? El aro vaginal, es más difícil su colocación y se acompañan a veces con anticonceptivos químicos, ¿no? Espumas que matan allí a los espermatozoides. Es más difícil de colocar, pues se coloca en el cuello del útero, ¿no? Y espermicidas, diferentes espermicidas que son anticonceptivos químicos. Están los métodos fisiológicos, ¿sí? Los anovulatorios son aquellas dosis hormonales que evitan la ovulación. Entonces, mientras se tome, no hay ovulación, y si no hay ovulación, no hay fecundación. Son seguros, son segurísimos. Y hay que desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con la tradición oral. No tomes porque saca pelo. Si la mujer es peluda, es peluda. No tomes porque engorda, no, engordan las pastas, el pan, ¿no? Esta es una pastillita chiquita, engorda, no, a ver, eso en la década del 60, realmente, que las dosis hormonales había efectos secundarios que hoy son atenuados totalmente. Hoy las microdosis que se dan hoy, incluso hay ayer hablamos un poquito, hay hasta microchips, implantes, ¿no? Que van secretando la dosis diaria necesaria. Hoy las contraindicaciones están reducidas a lo más mínimo, y como método seguro es efectivo, no hay ovulación, no hay fecundación. Están los métodos definitivos, irreversibles, como la vasectomía o la ligadura tubárica. Y acá hay una cuestión de machismo ancestral, ¿no? Vale decir que siempre el hombre ha aconsejado a que la mujer sea la que se haga la ligadura tubárica, y hacerlo dentro del marco de una cesárea es una cosa, y hacerla solamente como una intervención quirúrgica solo para provocar una ligadura tubárica es una intervención donde los órganos reproductivos femeninos son internos, en el varón son externos, y una cirugía, una vasectomía en el hombre es un trámite de media hora en un consultorio externo, sale caminando, y es una cirugía de lo más sencilla. De lo contrario, una ligadura tubárica tiene otro posoperatorio y tiene otro riesgo quirúrgico también. De modo que allí sí se considera esto, son los hombres los que tendrán que desfilar por el urólogo, y no las mujeres en el caso de elegir esto. Dispositivo intrauterino. Dispositivo intrauterino es un aparato plástico con varias formas, ¿sí? Que va colocado dentro del espacio uterino, ¿sí? Allí se habla de tercera y cuarta generación, como estos que vemos acá, que están revestidos ahí con un hilo de cobre que va a salir exocervis. Entonces, la cuestión acá, ¿es anticonceptivo? La discusión, ¿es anticonceptivo o es antiimplantatorio? Yo les voy a dar mi opinión subjetiva. Ustedes pueden consultar a los especialistas que quieran, pero acá la división que se da en la comunidad científica es de un porcentaje de un lado y del otro, ¿no? Están quienes dicen no, es anticonceptivo. Ok. Entonces, cuando uno les plantea, no es anticonceptivo, es antiimplantatorio. ¿Por qué? Porque todos vamos a conocer seguramente algún caso de una mujer que tenía puesto un dispositivo intrauterino y quedó embarazada. ¿Sí o no? Todos tenemos a alguien en la familia, vecino, en el barrio y demás. Es decir, anticonceptivo por lo menos eficazmente no es.
Quienes adhieran a esta primer hipótesis, como esto es imposible de comprobarlo, porque fisiológicamente uno no puede estudiar esto, o por lo menos todavía no se ha comprobado esto, dice, bueno, el hilo de cobre, que tiene una carga electrónica, ¿sí? Ustedes saben, bueno, habría que explicar fisiológicamente todo el proceso de fecundación, pero cuando hay una eyaculación, todo ese proceso, que los cambios químicos, físicos, son fenomenales. Uno ve que realmente hay un proceso tremendo. El espermatozoide, la cabeza, si el acrosoma, se va desprendiendo de una membrana, queda otra membrana por detrás, pero esa membrana tiene una carga eléctrica. Ustedes saben, nos movemos por electricidad. Todo nuestro cuerpo tiene una carga electrónica. Entonces, ese hilo de cobre que tiene una carga, sería una carga distinta a la carga de la membrana celular que está en la cabeza del acrosoma, en el espermatozoide. Entonces, todos los espermatozoides, por esta hipótesis, con ese hilo de cobre estarían atraídos, como por un efecto imán, a prenderse de ese DIU. ¿Me explico? Como esto es, por lo menos ahora, improbable, aparte la cantidad, los millones por centímetro cúbico que hay de espermatozoides en una eyaculación, hace que todo esto, hay que tener mucha fe científica realmente para creer que esto sea así. Es muy probable que muchos de esos espermatozoides vayan al lugar donde realmente hubo ovulación, se forma el embrión desde el tercio distal de la trompa de Falopio tarda aproximadamente 7 días en poder posicionarse dentro del interior del útero para poder implantarse, pero cuando llega a ese espacio se va a encontrar con que ese espacio está ocupado por este dispositivo. Es ahí que ese embrión no va a poder implantarse. Y la función básica que tiene este dispositivo, aparte de corroer la tercer capa, la membrana interna del endometrio, ¿no? La tercer capa interna del útero, ¿no? El endometrio lo va a desestabilizar así para evitar que el embrión pueda implantarse. Dicho esto, gran parte de la comunidad científica cree que estamos hablando de un dispositivo que no es anticonceptivo, es un dispositivo que es antiimplantatorio, es decir, se produjo la fecundación, hay un bebé que duró 7, 10, 14, pero que antes del día 14 no va a poder ser implantado y en consecuencia es un método microabortivo, ¿sí? Y métodos irreversibles, que estamos hablando de vasectomía y ligadura tubárica. Bueno, allá hay una foto en qué consistiría, se secciona y se anuda el epidídimo. Entonces, para quienes se realizan esta cirugía, el hombre va a seguir eyaculando, pero sin presencia de espermatozoides. No afecta absolutamente nada a su marco fisiológico, ¿no? Y ahí uno ve cómo en forma externa se saca simplemente eso que parece un vaso, ahí es el epidídimo, donde se hace un corte y una ligadura. Y por otro lado, bueno, la ligadura tubárica, que es anudar, cortar y anudar. Antes se anudaba nada más, y ahora se corta y anuda. Y una palabra con relación a esto. La capacidad para tener hijos es una de las propiedades más extraordinarias que el Creador le dio al ser humano. Siempre en la Biblia fue una bendición tener hijos. La Biblia siempre resalta llené mi aljaba de ellos, ¿no? Siempre el hecho de tener hijos ha sido para el pueblo de Israel una bendición del cielo. Por el contrario, el no tenerlos,
la lectura que se ha hecho ha sido sinónimo casi como de maldición, ¿no? Y el clamor de tantas mujeres estériles de pedirle al Creador que pudieran tener descendencia. Y uno puede ver allí el corazón y la oración de Ana y de tantas mujeres que frente a esta imposibilidad han derramado su corazón para que Dios le dé la gracia de poder concebir un hijo. Frente a esto, hoy vemos que hay una cultura que está de alguna manera devaluando la maternidad. Hoy hay una devaluación no solo de la moneda y del peso argentino, una devaluación. Hoy, quedar embarazada es sinónimo de un trauma, cuando en realidad toda la vida fue sinónimo de bendición. ¡Qué alegría! Te felicito, estás embarazada. Y hoy es visto esto casi como un problema que hay que sacarse. No permitamos que esa cultura de la muerte pueda afectar uno de los valores más preciosos que un hombre y una mujer pueden tener, como es traer a un hijo. Y cierro en estos 5 minutitos antes del break, 10 minutitos antes del break, con este tema, para redondear este capítulo, que tiene que ver con el diagnóstico prenatal, ¿sí? Y con el consejo genético. Tiene que ver con estos temas también. Hay distintas técnicas, no las quiero mencionar y describir en lo puntual, pero en todas estas técnicas van a tener en mayor o menor grado invasión sobre la salud del embrión o el feto, el cribado genético. Tenemos métodos no invasivos como puede ser una ecografía o la alfa-fetoproteína. Son distintos métodos que pueden de alguna manera dar alguna señal para llegar a un diagnóstico previo sobre el estado de ese embrión o de ese feto. Y los métodos invasivos, la amniocentesis, la biopsia coreal, la fetoscopía, funiculocentesis y la radiografía, ¿no? En mayor y menor proporción son métodos que van a dejar alguna consecuencia, pueden ejercer alguna consecuencia en la salud del bebé. La introducción de nuevas tecnologías en este tiempo permitió que la medicina pueda anticipar, conocer de antemano cuestiones que tienen que ver con el estado de salud, el desarrollo de ese feto, facilitarla. Esa información con anticipación puede favorecer la terapéutica o el tratamiento de ciertas patologías aún antes de que nazcan, ¿sí? El diagnóstico temprano de muchas enfermedades congénitas puede ser útil cuando en realidad el fin es la terapéutica en la salud del feto. Ustedes saben que se hacen cirugías intrauterinas, ¿sí? Creo que en esta foto, no traje, en la próxima tengo fotos de un chiquito, un chiquito con espina bífida, ¿no? Y no podía caminar si lo dejaban nacer y fue operado intraútero, un famoso caso, un nene Samuel, y tengo fotos de su evolución, 12, 13, 14 años, y gracias a una cirugía antes de que nazca, ustedes saben que es la repitelización y la restauración de las células en un estadio muy temprano favorece muchísimo más, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas hace que los padres que enfrentan por primera vez la idea de un embarazo puedan estar siendo angustiados por esta idea de
presentir de que no todo pueda estar bien o quieren tener la garantía de que todo esté bien. ¿Qué pasa con su hijo? Pueden generar una sensación de vulnerabilidad, de angustia sobre su futuro como padres. De alguna manera todos quieren tener de antemano la idea de que si el desarrollo de ese bebé va a estar bien. Algunos padres se cuestionan si tienen una responsabilidad moral con sus hijos ya nacidos y con ese niño que está por nacer para traer al mundo a un chiquito que necesitará cuidados especiales, que va a requerir cierta atención especial. Se van a preguntar si la vida de una persona con discapacidad es digna de ser vivida. Algunos pueden preguntarse si tiene sentido permitir que nazca un hijo con ciertas discapacidades. Son preguntas que surgen en este tramo. Esto provoca de alguna manera una atención extra por conocer la mayor cantidad de información posible para ver, certificar el estado de salud de ese chiquito y poder tener un consejo, un asesoramiento genético, como se llama, para ver cuál es la proyección. Una palabra al respecto, antes de hacer una valoración ética sobre este tema. Si bien el diagnóstico prenatal no difiere en su esencia, sino en la forma del diagnóstico, la información que yo voy a tener antes es la misma información que voy a tener después de que el chiquito nazca, ¿sí? Es decir, el diagnóstico no va a variar. Va a variar el fin de lo que yo haga con esa información. ¿Para qué estoy haciendo una práctica diagnóstica como esta? ¿Con qué fin? Y este es el punto que me va a servir para hacer una valoración ética. Entonces, ambos tienen como destinatarios a personas humanas. Y eso no está en discusión en este grupo, entiendo. Es decir, estamos hablando de un diagnóstico que se está realizando a la vida del hijo, una persona humana, sujeta de derechos. Y no siempre se pondera de esa manera, ya que la valoración del niño por nacer como sujeto beneficiario del diagnóstico prenatal no tuvo todavía un análisis profundo. ¿Para qué queremos un diagnóstico prenatal? Ese diagnóstico es lícito, es moralmente válido si los métodos utilizados con el consentimiento de los padres debidamente informados, ¿sí?, salvaguardan la vida y la integridad del embrión y de su madre sin exponerlos a riesgos desproporcionados. Lo que uno tiene que medir es cuánto hay de beneficio y cuánto hay de riesgo para la salud, tanto del embrión como de la madre. Si ese método afecta ese embarazo, para bien o para mal, ¿me explico? Los diagnósticos prenatales no presentan dificultades morales si se realizan para determinar eventuales cuidados necesarios para el niño no nacido. Es decir, si la finalidad es terapéutica para garantizar la salud del embrión, es una cosa. Pero si el diagnóstico se hace con un fin eugenésico, ¿se entiende cuando hablo? Es decir, que si entiendo de que hay una malformación, una trisomía, una enfermedad genética, evitar que nazca cambia absolutamente la valoración. Esas técnicas, podríamos decir, son moralmente lícitas cuando están exentas de riesgos desproporcionados para el niño o para la madre y están orientadas a posibilitar una terapia precoz o también para favorecer una serena y consciente aceptación del niño por nacer. Una aceptación del niño por nacer que puede llegar a venir con tal y cual cierta patología. ¿Se entendió la valoración ética? Cierro acá mi presentación, 5 minutitos por si queremos preguntar algo antes del recreo que tenemos. ¿Alguna pregunta, intervención? Ahí hay un micrófono, por favor.